¿Qué tal? Buenas noches de nuevo, un nuevo programa de Otra Mirada en el que vamos a hablar de un campo en el que durante años hemos pensado que la belleza era una cuestión de maquillar, corregir desde fuera. Sin embargo, hay voces que en nuestro día a día, año 2026, nos reflejan que el rostro habla también de lo que sentimos, lo que callamos, y eso tiene su traducción. Un cambio de paradigma en la estética tradicional hacia un ámbito en lo que lo emocional y lo sensorial cobra mayor protagonismo. De esto sabe mucho la protagonista de esta noche. Su trayectoria profesional la desarrolló en un primer momento dentro de un local físico, dentro de cabinas con tratamientos externos, pero llegó un día en el que se dio cuenta que la piel refleja también heridas que no se ven aparentemente a través de un espejo. Damos la bienvenida a nuestro plató a Elena Nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Un ejemplo de superación, de intuición, de reinvención, podemos decir, porque somos viejas conocidas en esta casa, y que queremos precisamente que sientes las bases sobre esa idea que muchos sabemos, porque al final lo hemos experimentado, que la belleza empieza mucho antes de lo que significa ponerte, ¿no?, delante de un espejo. A lo largo de tu trayectoria profesional, ¿con qué te has encontrado más veces? ¿Con clientas que han preferido un tratamiento puramente tradicional, o ahora que conoces esa versión 3.0, 4.0, esas clientas que piden un plus? Bueno, primero, qué bonito lo has explicado. Me ha encantado cómo lo has explicado, súper bonito. Y ¿sabes qué pasa? Que no sé si habrás oído que según cómo vibras tú, atraes una cosa u otra, ¿no? Entonces, en el momento que empecé a cambiar mi trayectoria, empecé a vibrar más con personas que pedían otra cosa. Entonces, efectivamente, las clientas que querían ya una estética tradicional, efectivamente, como tú decías, a nivel de tratamiento externo, empezaron a desaparecer. Y empezaron a venir personas que querían otra cosa. ¿Y fue ese cambio precisamente derivado por otras lo que a ti te activó la tecla para dar el paso definitivo? Porque entiendo eras una apasionada de esa estética tradicional, lo hacías muy bien, y de repente levantarte un día y que el cerebro le obligues a decir: doy al traste con todo lo que hacía de lunes a viernes, de lunes a sábado, toda mi vida, y de repente me hago con una pequeña herramienta, me formo y doy una estética completamente diferente. Entiendo que no fue un cambio sencillo. No, tú ya sabes que estas cosas no son lo que tú dices, no es de un día para otro. No es, sí que hay un momento en tu vida, como para muchas cosas, ¿no? Sí que es verdad que hay como un momento en tu vida que dices, ese momento no se te olvida, ¿no? Es un momento de rotura, ¿no? Y mi momento fue un día que iba hacia el trabajo, iba llorando, literalmente iba llorando, iba hablando por teléfono con mi marido, y menos mal que mi marido es más coherente que yo, y me dijo: Cari, hasta aquí, o sea, ya. No, y entonces es verdad como que ahí empezó un cambio, ¿no? Pero este cambio vino dado porque yo en cabina empecé a ver que venían muchísimas clientas, querían hacerse faciales, como efectivamente yo era especialista en faciales, y además faciales muy radicales, muy rápidos, muy tecnológicos. Entonces venían con la necesidad de cambiar. Y claro, yo me daba cuenta cuando yo hablaba con ellas que yo decía: ay, Dios mío, esta mujer, lo que vamos a cambiar no es lo que quiere. Y de hecho, después de hacer tratamientos con algunas de las personas, lo que pasaba era que cuando se miraban al espejo, eso era brutal. Esa imagen era brutal, nena. El que se miraran al espejo, yo ver esa piel que estaba espectacular, y que ellas, sus ojos, no reflejaran esa alegría, yo dije: aquí hay algo que no. Y ese algo que no estaba dentro. Había que mirar dentro, entiendo. Efectivamente, yo veía una tristeza que cuando yo las miraba al espejo les decía: pero mira qué piel, ¿no? Y ellas ponían esa cara de:
Sí, Sí, pero... no. Y claro, yo dije, ay Dios mío, ahí empezó mi gran tristeza, ¿no? Porque yo decía, es que yo no puedo ayudar desde aquí. Yo lo que quería era ayudar, entonces si una persona venía a mi centro y ponía su confianza en mí, es porque necesitaba un cambio, una ayuda, un algo. Y yo me di cuenta que es que yo ahí no aportaba nada. Entonces ese fue todo el proceso, el decir, ¿qué hago yo aquí ya? Es como que tú ya no sientes que ya no aportas. Reinventarse, Elena, después de muchos años en una profesión no siempre es fácil. ¿Con qué miedos o reticencias te encontraste en esos primeros momentos que te hicieron dudar de si realmente habías tomado una buena decisión? Pues totalmente, porque cuando yo empecé a trabajar esa terapia en mí, fue cuando yo vi que, claro, lo que te decía, ¿no? Cuando yo empecé a deprimirme y demás, empecé a buscar opciones para mejorar mi emoción y mi salud mental, ¿no? Entonces, como yo vi lo que hacía en mí, me di cuenta que tenía que hacer, claro, yo dije, esto... Trasladarlo a otras. Eso es, esto es lo que yo tengo que hacer a las personas y dar a conocer este tema. Y claro, ahí imagínate yo cuando pensaba, pero ¿cómo voy a explicar yo que de una estética súper tecnológica, súper rápida, ahora voy a hacer una terapia energética y emocional? O sea, era como... Para alguien que nos está escuchando, es cambiar, por así decirlo, resumiendo a la mínima expresión, pero una serie de productos que al final cuando vas a un tratamiento, a un facial, lo que te aplican son productos físicos. Eso es. ¿Y por qué se sustituyen eso cuando hablamos de una estética energética y emocional, Elena? Pues mira, yo trabajo con una terapia que se llama péndulo hebreo. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente? Ir al fondo. De hecho, yo me doy cuenta, yo luego voy pensando en mi vida y me voy dando cuenta que efectivamente he ido por capas penetrando, ¿no? De hecho, yo empecé como maquilladora. O sea, es más externo todavía que un tratamiento facial, ¿no? Yo empecé como maquilladora y me parecía tan bonito que la mujer en un momento se sintiera bella así rápido, ¿no? Pero claro, eso pues no dejaba de irse rápidamente, ¿no? Cuando tú haces estética de cabina es un poco más duradero, un poco más, penetra un poco más, ¿no? Es un poco así más haces un tratamiento y claro, ¿qué pasó? Que cuando yo dije tengo que ir más a profundidad, claro, tú tienes que ir a la emoción porque esto es tan sencillo como cuando tú te levantas con ese día de, ¿no? con el guapo subido. ¿Qué ha pasado? O sea, tú te miras y dices, madre mía, estoy estupenda. Radiante. Pero ¿y qué ha pasado? Si de ayer a hoy no ha pasado nada. No te has puesto una crema que te ha cambiado todo entero, no hay nada más que tu emoción. Por lo que sea, te has levantado, has tenido un buen sueño, has descansado mejor, lo que sea. ¿Y qué pasa? Que te encuentras guapísima. Entonces, al final, efectivamente, el tema emocional hace cómo tú te ves. Y esa emoción, entiendo también, al margen de la superficialidad o no, Elena, es como que el tratamiento tiene una duración, una caducidad X, y aquí si estamos hablando de incidir en emociones, entiendo que ese camino también es más largo y duradero, también nos dura más el apostar por este tipo de estética, ¿no? Pues efectivamente hay muchas emociones que dejamos sin darnos cuenta, hay muchas cosas que guardamos, además más las mujeres, ¿no? que somos como, porque los hombres guardan a su manera, pero es que liberan de otra manera también, entonces nosotras como que nos vamos cargando mucho, que por favor a ellos también, ¿no? Que no les dejemos de lado, pero nosotras sobre todo que nos exigimos demasiado, ¿no? Entonces hay emociones que vamos guardando y al final hay una pelota que lo que te hace, ¿qué pasa? No se puede digerir. Claro, no se puede digerir. Entonces empiezas a verte con más ojeras, empiezas a verte estresada. Claro, además es un círculo vicioso, porque de hecho me encuentro con muchísimas mujeres con mucho ruido mental, ¿no? El estar constantemente pensando, organizando, pensando en qué hacer luego, que no, que los niños, el marido, la casa... Es necesario parar. Parar. Y entonces, ¿qué pasa a veces? Que no sabes cómo parar. Entonces, cuando trabajas con el péndulo hebreo, lo que haces es liberar emociones, que es maravilloso, porque además, de hecho, no tienes ni que plantearte que las tienes. Es decir, de hecho, cuando vamos a niveles más... Luego también depende hasta qué profundidad quieras tú llegar. Pero claro, hay veces que liberamos emociones que no tenemos ni que ser conscientes que las hemos guardado en aquel día.
porque hay cosas que dices, no es lo que te pasa, sino cómo lo tomas tú. Entonces, ese día, por lo que sea, lo pasaste fatal por una situación puntual y ahí se quedó. Tú eres la protagonista esta noche, tú eres la protagonista de la historia que queremos trasladar hoy a este programa, pero hay que pensar en tu entorno, cómo vivió ese cambio tu entorno, o sea, cuando tú llegas a casa y dices a tu círculo más cercano, me estoy planteando esto, me voy a formar y voy a dar al traste con lo que la Elena nuevo que conocéis durante todos estos años, el local que tengo lo voy a cerrar y quiero imaginarme esa media hora de mamá o tu pareja, ¿te has vuelto loca o cómo se digiere esa noticia? Pues totalmente, porque mira, también te voy a decir otro punto de inflexión que hubo ahí. Cuando yo, como te decía antes, yo me empiezo a hacer la terapia y digo, madre mía, es que esto, Dios mío, que como yo me empiezo a sentir bien, empiezo a colocar, ¿no?, mi cabeza, mis cosas, mis emociones, o sea, empiezo a estar mejor, ¿no? Digo yo, pues esto lo tengo yo que dar al mundo. Luego empieza el tema de, ¿cómo voy a hacer yo esto?, ¿no? O sea, ¿cómo voy a decir a una clienta que no le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro, ¿no? Porque, y como es una cosa además tan desconocida, era como... Entonces yo empiezo a pensar, no, mejor no. Y entonces, no es el momento. No es el momento, yo no me quiero exponer de esta manera, no quiero que me digan que si estoy loca de la cabeza. Y entonces de vacaciones estábamos en un sitio súper natural, súper bonito, con mucho bosque, y es como, en ese momento me dije a mí misma, vamos a ver, esto es egoísmo. Si tú no quieres dar esto al mundo, que tú lo has descubierto, es puro egoísmo. Entonces no te lo puedes permitir. Y dije, venga, pues vale. Y claro, la segunda parte fue cuando lo comunico, ¿no? Lo comunico en casa. Y bueno, mi marido, que escúchame, no puedo tener mejor aliado, mejor persona en mi equipo, o sea, mi marido es como, si tú lo crees... Tiramos para adelante. Y ya luego, después de unos meses, fue cuando me planteé cerrar el local en sí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú vas trabajándote a nivel emocional, se te van clarificando tantas cosas. Entre ellas esto. Claro, y yo decía, ¿pero qué necesidad tengo yo? Esto que yo quería siempre, no ese local grande, precioso, dorado, que era precioso y era... ya no iba conmigo. No te aportaba lo que tú... Es que ya no iba conmigo, ya no encajaba, ¿no? Lo que tú dices, ya no era esa Elena, ya era otra Elena, entonces yo lo necesitaba. ¿Qué relación directa dirías que existe entre nuestras emociones y nuestra apariencia física? ¿Hay una traducción literal? Pues mira, esto va mucho de sentir. Mi profesora de péndulo hebreo dice que los datos sirven un poco para callar un poco la cabeza, no para la cosa de ¿y cómo es esto y cómo no es esto? ¿No? Entonces dice, los datos sirven para eso, pero esto va de sentir. Y mira, yo te voy a dar un ejemplo, que yo lo hablo muchas veces con amigas y demás. Si tú, cuando tú vas por la calle, o incluso alguien que conozcas, que es mejor todavía, ¿no? Tú conoces a esa persona que ha sufrido mogollón por circunstancias de la vida, ha tenido mala suerte, un proceso, una vida, una mala vida, porque hay veces, es verdad que hay personas que dicen, joder, qué mala vida tiene. ¿Qué cara tienen esas personas? Es que están mal, o sea, tú las ves mal. Y de hecho pasa incluso cuando hay alguien enfermo y todavía no sabes que está enfermo, y ni él o ella sabe que está enferma, y luego sale el tema de la enfermedad y dices, es que yo no le veía buena cara. O sea, esas cosas, ¿no?, que si te paras un momento a pensar, dices, es que no le veía buena cara. Entonces, es que en un mundo en el que vivimos tan rápido, Elena, muy pocas personas, yo creo, ¿tienen buena cara? Deparamos en observar al enfrente. Y ser capaces, porque decimos, es una estética desconocida. Sí, es desconocida porque ¿quién se para por la calle a mirar al que te cruzas si tiene buena o mala cara? Totalmente. Es que no... Es algo como que no va con nosotros. Entonces el programa de hoy es para informar, para que la gente sepa pues que hay muchas veces gente a nuestro alrededor que lo está pasando mal, pero que tiene
luego te cruzas con ella y tiene buena cara, pero que hay que saber escuchar ese foro interno. Totalmente, y desde aquí, fíjate lo que tú dices, yo iba a decir lo mismo. Pues mira, aporto este granito de arena, fíjate en el de enfrente, fíjate en los que tienes al lado. Sensaciones como el estrés, la tristeza, la ansiedad, ¿qué traslación tiene en nuestro aspecto, Elena? Mira, una persona que tiene todas estas emociones que tú dices, ¿no? Y sobre todo esa ansiedad, ese estrés continuo que además se habla mucho y ya se sabe, tenemos un estrés mantenido años. O sea, esto no es, además a mí me hace mucha gracia porque te quieres engañar, ¿vale? Yo hablo con mucha gente, le digo, nena, es que no puedes estar así. No, bueno, si esto es un momento, no, llevas años así. O sea, cuéntate lo que tú quieras, ¿no? Porque además, de hecho, yo tuve un formador que hay muchas frases que se te quedan, ¿no? Y sobre todo es, cuéntate verdad. Me encanta esta frase, cuéntate verdad, porque normalmente te engañas. ¿Te quieres engañar? Es tu historia, pero lo normal es que te cuentes verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes ese estrés mantenido, que es real y es físico y se ve, se acelera el metabolismo muchísimo. Entonces estás quemando mucho más rápido. Entonces, al estar quemando mucho más rápido, estás envejeciendo mucho más rápido. Entonces, físicamente hay un envejecimiento. ¿Por qué? Porque tú te lo estás provocando. ¿Hay un periodo mínimo, máximo, para recibir estos tratamientos vinculados a la estética, pues, más integral, más en profundidad de la que hablamos? ¿O son... te enseñan, como quien hace una dieta, te enseñan a comer de tal manera que consigas tener una alimentación que te permita no estar a dieta 12 meses al año? Pues esto es lo mismo, me das unas pautas con las que yo las aprendo, las pongo en práctica en mi día a día y ya sé que para verme bien tengo que hacer esto y esto otro. ¿O es algo que tengo que mantener en el tiempo, Elena? Pues mira, lo que te decía depende de la vibración con la que tú luego estás. Las personas ya no vienen tanto como me veo mal, Cliente. o me veo, ¿sabes? No vienen con ese problema. Es como, es que me siento fatal, no paro de llorar. Claro, el otro viene por consecuencia, efectivamente, y es que no me veo bien, claro, ¿no? Pero no vienen con la primera cosa de no me veo bien. Sí que es verdad que luego, cuando empiezas a trabajar el protocolo, hay personas que me han dicho, bueno, yo la primera me pasó, y hay personas que vienen y te dicen, es que me veo otros ojos, es que me acabo de mirar al espejo y me veo otros ojos. Claro, cuando tú estás tan metida en ese aborigen, ¿no? De estrés, de tristeza, cuando cambias... Y de hecho, uno de los protocolos primeros que se hace es una limpieza energética, es que te cambia hasta la mirada. Claro, entonces, ¿cómo no te vas a ver mejor? Por consecuencia, claro. Entonces, normalmente lo que yo hago con las personas es primero preguntarlas, ¿no? A ver, cuéntame un poco, cómo esto, cómo lo otro, cómo te sientes, cómo no. Y ya les voy dando pautas, aunque luego hagamos la terapia del péndulo hebreo, ¿no? Pues cosas que ya oímos siempre, pero es verdad que parece que cuando te las dice alguien, dice, bueno, vale, empieza a meditar, empieza a parar, porque meditar no deja de ser pararte un poco, un ratito. Y dedicarte a ti. Y dedicarte a ti, eso, dedicarte a ti y parar. Y es muy sencillo, yo les digo, pero tú ponte uno de estos del YouTube de 10 minutos, es que no hace falta, parece que a veces decimos meditar, y entonces te tienes que ir como a una montaña. Entonces, oye, que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo de irme a la montaña media hora. No, escúchame, siéntate en tu cama, chica, ponte tus cascos, tus 10 minutos, le des a los niños, o antes de que se levanten, no, si es que son 10 minutos. Lo que pasa es que vamos en el piloto automático, pero párate esos 10 minutos. Cuando se hace todos los días, aunque sean 10 minutos, es que te cambia. La mejoría. Es que te cambia todo. Entonces, luego hay pautas, sí. Hay personas que, lo que te digo, depende del protocolo que vengan a trabajar, porque depende del dolor emocional que tengan. Hay personas que hacen varias sesiones y luego continúan por su cuenta. Por su cuenta, sobre todo, pues eso, claro. Además también, ¿sabes qué pasa? Que cuando abres una puerta, luego ya puedes buscar otra, ¿no? Es como que, ya mira, con que seas consciente de que tienes que trabajar algo en tu vida, pues igual empiezas con péndulo hebreo y continúas con yoga meditativo, yo qué sé, ¿sabes? Pero el tema es que tenemos que empezar a plantearnos que es muy importante nuestra salud emocional. Muy importante, emocional y energética.
trabajas de manera virtual. Para la gente que le estás despertando la curiosidad, le gustaría probar cómo se puede gestionar una sesión de estas características, cómo se puede empezar en este proceso. Pues mira, la mayoría, no todas, ¿vale? Pero muchísimas de las terapias energéticas no necesitas estar físicamente con la persona, ¿vale? Hay una conexión energética primero hablas con la persona y demás, y luego ya estando ella está en su casa, lo que se le pide a la persona es, durante la sesión tienes que estar en tu cama, relajadita, en tu cama o en tu sillón, vamos, relajadita, sola, como si fueras a la cabina, ¿no? Cuando tú vas a la cabina de estética o más de masaje sola, o de lo que sea, tú estás sola y estás relajada, no está la familia por allí entrando, ¿no? Pues esto es lo mismo, estás sola, relajada durante ese tiempo. Yo la digo, bueno, pues más o menos va a ser X tiempo, te llamo cuando terminemos y ese momento además te lo dedicas a relajarte. Y yo trabajo la terapia en mi casa y la persona lo está recibiendo en la suya. Entonces es maravilloso porque puedo trabajar con personas en la otra parte del mundo, en el piso de al lado o en Madrid, Barcelona, Cáceres. ¿Qué suele buscar esa persona que acude a ti por primera vez? ¿Cuáles son los mensajes habituales que te dicen cuando llaman a tu puerta? Pues mira, una de las cosas es, me encuentro muy cansada, ¿sabes? Es ya como que la sensación de, me encuentro muy cansada y ya no sé por qué, o sea, es como, no me quito el cansancio, ¿no? Es como una cosa así, y también como hay personas que se bloquean en algún punto de su vida. Por ejemplo, ayer hablaba con una clienta amiga y me decía, es que por más que trabajo, como que no avanzo, ¿no? Es una cosa como que además siento que tengo que trabajar mucho, muy fuerte, muy duro, para conseguir cosas. Entonces la persona se va dando cuenta que hay cosas que no pueden ser, ¿no? Que dices, es que me estoy gastando mucho en esto, mucha energía y mucho tiempo, ¿no? Para que no salga. Entonces, cuando te bloqueas como en una parte de tu vida, suele ser un momento como que ya dices, claro, y luego te llega de alguien, porque normalmente tú por ti misma no dices, voy a buscar el péndulo hebreo, ¿no? Sino que al final es el boca a boca, cuando una amiga de repente le dice a la otra, ay, pues me he hecho, y mira, me siento súper bien, súper ligera. El boca a boca. Claro, porque cuando a ti una amiga te dice, mira, me han hecho una terapia que me encuentro de bien. Y de hecho es que tú la ves. Sí, sí. Es que la ves y de hecho muchas clientas, su marido, su pareja, su amiga, joder, es que has cambiado. Entonces volvemos a la estética, que no es lo que buscamos. Sí, y la estética, que al final esta frase también muchas veces implica que te has inyectado algo, te has operado. No, es que directamente es un tratamiento virtual y puede ser que mucha gente que nos esté escuchando diga, están piradas, eso no existe. ¿Sabes? Entonces es lo que me sorprende, cómo se puede trabajar la autoestima de manera en la que no estás físicamente con la otra persona y esas vibraciones, esas emociones son capaces de cambiarte al final lo que tú ves en el espejo, porque claro que el fin último no es verte superficialmente bien en un espejo, para eso ya está la estética tradicional o el maquillaje, se trata de obtener una imagen por dentro mejor que salga al exterior. Elena, a día de hoy, con los años que llevas practicando esto, ¿dirías que los beneficios que has obtenido en este tiempo, pese a ser mucho menores que los que te pasaste como practicando la estética tradicional, te han traído mejores sensaciones? Pero vamos, lo que tú dices, hay mucho más años que me he dedicado a la estética tradicional que ahora al péndulo hebreo, pero es verdad que las sonrisas que obtienes después de las sesiones de péndulo hebreo no las obtienes en la estética. O sea, porque la estética, volvemos a lo mismo, la estética es una persona que viene con un dolor emocional, quiere trabajar algo, o sea, quiere, no sé, ver la piel menos arrugada y más tensa, ¿vale? Sí, pero realmente, como no lo va a ver, lo que muchas veces se produce realmente es necesidad de más cosas, más fuerte, más alto, y sintiéndose peor porque no está consiguiendo lo que quiere. Entonces, realmente, aunque había muchísimas clientas maravilladas porque lo que querían era venir, relajarse, disfrutar,
es otro tipo de persona, ¿vale? ¿Qué pasa con el péndulo? Mira, el otro día una amiga le regaló a una tercera amiga unas sesiones para empezar, unas 3 sesiones con las que se suele empezar. Cuando yo empecé a hablar con esta chica, porque yo no la conocía, ¿no?, a esta persona, empecé a hablar con ella el primer día, cuéntame cómo te notas, cómo te sientes, cómo te trata, ¿no? Bueno, pues ella me contaba sus cosas y tal. Hicimos las 3 sesiones, cuando terminamos la tercera sesión, yo las llamo siempre, ¿no? Bueno, pues ya hemos terminado, ¿qué tal? Es por teléfono y tú la estás notando. Diferente completamente al primer día. Está hablando sonriendo. Sin tú verla. Claro. Pero tú eso lo percibes. Pero claro, de hecho yo se lo decía a las chicas en recepción, por ejemplo, cuando teníamos el centro, yo se lo decía, yo le decía, aunque tú no te des cuenta, se nota tu actitud, aunque sea por teléfono, no es lo mismo coger el teléfono así que coger el teléfono así y con una sonrisa. Y entonces yo le decía, ¿te estás dando cuenta que estás sonriendo? Y decía, sí, bueno, sí, la verdad es que Sí, claro. sí, ¿sabes? Como diciendo, pues sí, me encuentro mejor. Y digo, el día que hablamos la primera vez, tú no sonreías. Y entonces es como que además la gente se hace más consciente Toma muchas veces, conciencia. porque igual ella no lo había pensado, ¿no? Me estoy sonriendo yo sola. Entonces, eso te llena. Y entonces me dice, bueno, y además esta semana mi jefe está estupendo. Digo, no, no es tu jefe, eres tú. Que lo ves todo de otra manera. Efectivamente. Elena, nos hemos quedado sin tiempo, pero desde luego que no sé si la estética tradicional hace años nos daba tanto que hablar, pero sin duda que se nos ha pasado muy rápido. Gracias por acompañarnos en esta conversación donde hemos entendido que la belleza, cuando nace desde el equilibrio y la conciencia, también puede sanar. Por eso hemos elegido el título del programa de esta noche y tú, su protagonista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. Y a todos ustedes ponemos punto y final a la otra mirada de esta noche. Ojalá que hayamos despertado su interés y hayamos contribuido a informar de una nueva manera de vernos guapos por dentro y por fuera. Sin más, hasta la próxima semana.